Querida familia, amada iglesia, los saludo con la paz de Cristo en esta noche, donde conmemoramos la muerte, la resurrección, la pasión de Cristo. Estamos en Pascua, un día muy especial, un tiempo muy especial, donde Jesucristo caminó por los caminos polvorientos de allá de Israel, de Jerusalén, de Judea, Samaria, y Él un día, Él fue crucificado, fue sepultado, pero tuvo una resurrección gloriosa y después tuvo una ascensión maravillosa donde ascendió a los cielos y un día ha de venir a recogernos, un día volverá a la tierra. Hay poder en su sangre. Este es el mensaje que quiero compartir con ustedes y no quiero decir nada más sin antes citar la palabra de Dios en Juan capítulo 6, versículos 53 al 57, que dice así. Jesús les dijo, de cierto les digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Diga conmigo, vida. Diga conmigo, no tenéis vida en vosotros. Entonces, queridos hermanos, el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que había de venir y nos muestra muchos pasajes donde la figura de Jesucristo estaba presente en el Antiguo Testamento. Uno de esos lugares, uno de esos pasajes, uno de esos lugares es cuando en Egipto el pueblo de Israel estuvo sometido a 400 años de cautiverio. Entonces, aquí vemos de que llegó el tiempo cuando Dios, ya por el clamor de su pueblo, quería libertar y Dios le empezó a hacer el plan de libertad. Mandó un libertador que fue Moisés, hizo todo un plan para libertar al pueblo de Israel. Pero el corazón de Faraón estaba tan duro, tan endurecido, que no quería soltar al pueblo de Israel. Así que mandó plagas. 1, 2, 3, 4, 5. En la 10ª plaga, fue una plaga terrible, donde la palabra de Dios nos dice así en Éxodo capítulo 12, versículo 3 dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, escuche bien, versículo 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes, en los dinteles de su casa. Versículo 12, 13. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre pasar de vosotros, y no habrá en vosotros plaga ni mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. ¿Qué cree usted que simboliza esto que ocurrió en esa noche fatídica, donde no quiero ni siquiera pensar cómo fue el dolor de tantas familias, de tantos egipcios que perdieron a su primogénito? Vamos a verlo un poquito más adelante. Estos pasajes, entonces, amados hermanos, nos hablan de la Pascua. Sucedieron en plena Pascua. Entonces, hoy estamos viviendo en Pascua también. Entonces, ¿qué significa este tiempo? Que tenemos que estar sensibles, que tenemos que estar en recogimiento, que tenemos que estar en reflexión, que tenemos que examinarnos, cuánto más en los días que estamos viviendo tan duros, con tantas personas que pierden a sus seres queridos, a sus abuelos, a sus padres, a sus hijos. Amados hermanos, es un tiempo en que Dios nos está llamando de una manera especial a reflexionar cómo está nuestra vida. ¿Qué significa la Pascua? La Pascua significa, mi querido hermano, el verdadero concepto significa ver pasar de largo, ver pasar de largo. La palabra Pascua significa pasar. He aquí, la sangre será la señal y fue el cumplimiento de esto. Entonces, amados hermanos, hace unos días yo estaba mirando con mi esposa una película, Heaven and Sky. Entonces, Milagros en el Cielo. Me conmovió una parte porque nos muestra que Dios
todo el tiempo está haciendo milagros, solo que no los vemos, solo que no los percibimos muchas veces. Y la protagonista de esta historia real, preciosa, que la recomiendo, por cierto, decía algo así: los milagros son la forma en que Dios nos hace saber que Él está aquí presente. Él está presente todo el tiempo, solo que nosotros no le reconocemos, no le tomamos en cuenta, no confiamos en Él, amados hermanos. El pueblo de Israel en ese tiempo clamó tanto que confió, y Jesús, de alguna manera, en esos corderos estaba derramando su sangre preciosa, y fue lo que los libró y permitió que a través de ese último gran milagro, de esa plaga que cayó sobre Egipto, ellos fueran liberados. Entonces Dios es un Dios de pacto, y en la última cena Él habló de que estaba haciendo un pacto. Por eso el Nuevo Testamento nos habla del nuevo pacto, mis queridos hermanos. Y Él estaba anunciando que pagaría un alto precio, un precio de sangre, de una sangre preciosa, de una sangre que habla, una sangre sin mancha, que era su preciosa sangre. Desde esos tiempos inmemorables, entonces, amados hermanos, y mucho antes y mucho después también, el hombre estaba acostumbrado a hacer pactos de sangre. Cuando las tribus estaban ya cansadas de tanta guerra, de tanta lucha, tanta muerte, tanta destrucción, llegaban a la decisión de decir: ya no más, hagamos un pacto. ¿Y sabe cómo hacían los pactos? Cortaban y unían sus dos puños y hacían un pacto de sangre para tener una paz duradera. Jesucristo, Dios, a través de Jesucristo, mandó a su Hijo Jesucristo para hacer un pacto de sangre, un pacto para que tengamos, para que el hombre se reconciliara con Dios. Y Él hizo este sacrificio terrible de morir en una cruz, de la forma más horrenda, de la forma más terrible que nadie se puede imaginar, que solo un día, cuando estemos en la gloria, sabremos lo que Jesucristo sufrió por amor a ti, por amor a mí, querido hermano. Quiero decirte que de esa manera, por eso es que lo dice en Lucas, en la última cena. Jesús dice: de igual manera, después que hubo cenado, Jesús tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros se derrama. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Hay poder en esta sangre que nos cubre, que nos limpia, que nos protege, que nos guarda, que nos limpia, que nos sana. Hay poder. Pero bien, hoy día, por eso usted podría decir que es ahora, si creemos y tenemos fe, el destructor pasará por delante de nuestra casa, de nuestra familia. Pero el destructor, el ángel de la muerte, verá de que en nuestros corazones, en los dinteles de nuestros corazones, está la sangre de Jesucristo. Y Él pasará por largo. Tenga usted la absoluta certeza. Pero claro, hay muchos factores que implican esto. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás en comunión con Dios? ¿Estás libre, con una conciencia limpia, libre de pecado? ¿Estás viviendo en santidad? ¿Estás unido a tu casa, a tu familia? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu tiempo de oración? Es lo que quiero animarte también en este mensaje. Porque Dios hizo su parte, pero tú tienes que hacer tu parte. Todos tenemos. Nosotros hacemos lo posible, Dios hace lo imposible. Entonces, el profeta Isaías por eso nos decía: ¿y qué es lo posible? Cuando digo nosotros hacemos lo posible, también tenemos que estar sujetos a las autoridades que han sido impuestas por Dios. Dice que Romanos capítulo 13 dice que las autoridades han sido impuestas por Dios y tenemos que obedecerlas, porque el que resiste a las autoridades, a Dios resiste. Entonces fíjese cómo el profeta Isaías, centurias de años atrás, ya también hablaba de este tema, y cuando en Isaías capítulo 26 versículo 20 dice: anda, pueblo mío, entren en sus casas, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. ¿La indignación de quién?
¿De qué? La indignación de Dios. ¿Será que Dios fue el que mandó esta pandemia planetaria? ¿Será que Dios es tan malo que está matando justos e injustos también? Mire, eso yo no lo sé, pero sí sé de que Dios lo permitió. Y si lo ha permitido es porque hay un propósito muy grande. Y si lo ha permitido es porque Dios está también muy dolido de ver que el hombre se ha vuelto en contra de Dios. De ver que en este tiempo se han dictado leyes en contra de la vida, de la familia, a favor del aborto, de la muerte, a favor de la ideología de género, corrupción, narcotráfico, tantas cosas que hoy están ocurriendo. Dios está triste y está dolido que el hombre no escucha. No escucha. Dios habla todo el tiempo, pero el hombre no escucha. Entonces, amados hermanos, quiero decirte que Dios nos está llamando. Y hoy está el mal volviéndose contra el bien. El diablo contra Jesús. Hay una batalla. Sabe que se han polarizado las fuerzas. La batalla de Armagedón está en gestación. Queridos hermanos, estamos viviendo días malos y días que Dios nos está dando la chance, como decía en el anterior domingo, de volvernos a Él. Nos está dando una última oportunidad tal vez. Es por ello que tenemos que asegurarnos que cuando venga el destructor, la muerte, el coronavirus o cualquier otra pandemia que más adelante pueda aparecer, quiero decirle que pueda el destructor ver la sangre de Jesucristo escrita, pintada, rociada en tus corazones, en los dinteles de tu corazón, y Él pasará de largo. ¿Cómo? Se puede explicar que hay poder en la sangre de Cristo. Ya yo leí ese pasaje que nos decía, Jesús le dijo, de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis la sangre, no tenéis vida en vosotros. La sangre de Cristo es una sangre sagrada. Y no quiero hacer un fetiche, no quiero hacer una reliquia, no quiero hacer, ¿sabe qué? Algo, un amuleto, vamos a decir, de esto. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que a pesar de que Jesucristo tuvo un cuerpo humano, la sangre que corría en su vena era sangre sagrada. ¿Por qué? Porque nació de una virgen pura. La sangre que estaba en el cuerpo de Jesucristo era la sangre de un príncipe. Y era la sangre del Hijo de Dios, por tanto era sangre de Dios. Pero usted tal vez diga, querido Charles, perdón, Dios, no me vas a decir, no tiene sangre. Yo te digo que sí, tuvo sangre cuando vino acá a la tierra. En Hechos 20:28, Pablo también les decía a los pastores de la iglesia de Efeso, por tanto, mirad, para apacentar la iglesia del Señor, la cual fue ganada por su sangre, con su sangre. ¿Quién compró entonces la iglesia? Dios la compró. ¿Con qué la compró? La compró con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, por amor a ti, por amor a mí, por amor a todos aquellos que andan perdidos sin Dios y que está Él llamándonos ahora para que nos reconciliemos, para que nos acerquemos a Él, para que tengamos una vida abundante, para que tengamos una vida donde, amados hermanos, va a ser de gran bendición para tu vida, para tu familia, para tus hijos. Es sangre derramada, y por eso que derramó su sangre, porque Él dice en un pasaje de las Sagradas Escrituras de Hebreos capítulo 9 versículo 22, dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No se hace remisión, no hay remisión de pecado. Es sangre derramada. Jesús no murió como un mártir. Él murió como un sustituto voluntario, que es muy diferente. Él se ofreció por amor a ti, por amor a mí. Y no le tomamos en cuenta y le rechazamos. Y tantos hay que rechazan este amor, que fue un amor eterno. Con cuerdas de amor Él nos atrajo, tanto que dio su vida, menospreció su vida siendo santo sin mancha, 100% Dios, pero 100% hombre,
que fue tentado en todo. Amados hermanos, la sangre de Jesús no fue solamente sangre sagrada, fue sangre derramada, fue sangre muy amada, muy preciada, sangre preciosa, sangre salvadora, sangre redentora. Fue la sangre del Cordero sin mancha, sin defecto. En la escuela dominical, una niña, le preguntaron a una niña, ¿hay algo que Dios no pueda ver? Y esta niña, muy sagaz, dijo, sí, hay algo que Dios no puede ver. ¿Sabe qué? Es los pecados que hemos cometido, porque los ha cubierto con su sangre. Dios olvida nuestros pecados, dice la palabra. No sabía que Dios olvidaba algo. Dios olvida nuestros pecados, por más sucios que sean. Amado, Dios olvida, y la sangre de Cristo es la que nos cubre de todo pecado. Sangre derramada, sangre sagrada, sangre que salva, sangre compartida. Jesús dice que debemos comer de su carne y beber de su sangre. Pero lo que Jesús está diciendo, y muchos dicen, pero ¿cómo es eso? No lo entiendo. Nos está diciendo que debemos alimentar nuestros espíritus con Él. Jesús es para el espíritu lo que es la sangre para el cuerpo. Eso es lo que nos está diciendo. Así como la vida es de la carne, es la sangre, la vida del espíritu es Jesucristo. Dicho de otra manera, Jesús dijo claramente, dijo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Querido hermano, amigo, que me ves por todas partes, hoy nada podemos hacer si no estamos como la rama a la vid verdadera que es Jesucristo, unido, y que la savia pueda correr, la savia de su sangre que nos limpia de todo pecado. Cuando Jesús habla de la sangre compartida, Jesús habla de su vida, de mi vida. Entonces, primero, el doctor Paul Brandt, magnífico cirujano americano, hablando y haciendo un parangón entre la sangre del cuerpo y la sangre preciosa, decía algo interesante. Primero, debemos apropiarnos de la constante y provisión de la sangre. Escuche, debemos apropiarnos de la constante provisión de su sangre. Su sangre constantemente provee, ¿qué cosa? Nutrientes. Eso es lo que provee para todo nuestro cuerpo, a cada célula, para que podamos tener vida. Y ojo, así todo lo que necesita para vivir en mi vida cristiana, todo lo que tú necesitas para tu vida cristiana, es Jesús. Nada más que Jesús. Jesús se dio a sí mismo por nosotros, a fin de que tú puedas vivir, yo pueda vivir. Debemos apropiarnos de esta constante provisión de su sangre. Segundo, debemos confiar en las propiedades limpiadoras de la sangre. La sangre no solamente suple todos nuestros nutrientes, las necesidades que tiene nuestro cuerpo, sino también nos limpia. Esa sangre nos limpia. ¿Sabía usted que los glóbulos rojos tienen varias funciones? Son encargados de traer los nutrientes, pero también de recoger la basura. Entonces los glóbulos rojos, que proveen todo lo que usted necesita, también recoge el ácido úrico, también recoge las toxinas, también recoge el colesterol que muchas veces está apretándonos, amados hermanos, y los lleva, y los riñones los sacan fuera, los pulmones también. Los glóbulos rojos limpian nuestro organismo. Es por eso que Dios ha hecho de nuestro organismo algo perfecto. Por eso el salmista decía, te alabaré porque magníficas son tus obras. Las millones de funciones que tiene el cuerpo solo pudo haber sido creada por un gran diseñador. ¿Sabe quién es ese diseñador? Es Dios. Detrás de un gran diseño que es nuestro cuerpo, hay un gran diseñador, amados hermanos, que es Dios. Tercero, debemos reclamar el poder conquistador, batallador, vencedor de la sangre de Jesucristo. ¿Sabía usted que hay poder en la sangre de Jesús? Amados hermanos, hay poder. Así como el pastor brasileño Arlen Isinska decía, y tuvo muchos testimonios, él profetizó que en el 2020, el 2008, profetizó que el 2020 vendría este virus que atacaría como una pandemia mundial. Él también dijo algo interesante.
de que sucederían cosas sobrenaturales. Él tuvo una resucitación, resucitó a una niña de 15 años. Señales y prodigios detrás de este hombre. Pero así también como este pastor brasileño está Heidi Baker, esta mujer de Dios. Impresionante, que tuve la suerte, la bendición, porque no hay suerte, la bendición de conocerla. Una mujer que dejó toda su comodidad en Estados Unidos, vivía en uno de los mejores barrios, con familia acomodada, y se fue a un país pobre, allá en Mozambique, con los más pobres. Comía a veces huevo, a veces arroz, y vivía en lugares donde los más pobres estaban, niños que eran violados, niños que por una Coca-Cola entregaban, niñas su virginidad. Ella se acercó a ellos y ¿sabe qué? Y levantó una comodidad amorosa. Y Dios estaba detrás de ella porque la sangre de Cristo la cubría, y la sangre de Cristo en todo momento ella se cubría por los ataques. Fue apedreada, la quisieron matar, pero hoy en día, ¿sabe qué? Cosas sobrenaturales ha vivido. Se calcula que más de 450 resucitaciones tiene esta mujer de Dios, que lo único que le pedía a Dios: Dios, poséeme con tu Espíritu Santo cada día, porque tengo que ir a orar por aquellos que están en guerra, y oraba por los enfermos que estaban caídos y se levantaban, oraban por los que habían sido disparados y ya estaban muertos y resucitados, se levantaban. Cosas mayores harán, decía Jesucristo, cosas mayores. Se cumple la palabra de Dios. Amados hermanos, eso es lo que también decía don Adrián Rogers, de quien es parte de este mensaje he tomado prestado para poder compartir con ustedes en este día de Pascua. ¿Sabe cuál es el peor enemigo? Decía Adrián Rogers, decía, no es la guerra, no es las bestias que son los virus, son las bacterias que futuramente, esto lo dijo hace más de 15 años atrás. La Primera Guerra Mundial, él decía, 8,5 millones de personas murieron, pero después del armisticio que fue firmado, una epidemia gripal mató a más de 25 millones. Amados hermanos, hoy estamos viviendo en el tiempo de la era del coronavirus. Cuando los virus invaden, ¿sabe qué cosa sucede? La sangre les declara la guerra. Esto es en el cuerpo físico. Esto es en el cuerpo físico. La sangre les declara la guerra. ¿Cuál es la parte de la sangre que hace eso? Los glóbulos blancos vienen con los anticuerpos y atacan, porque ellos tienen una memoria. Ellos saben qué serie de virus es, en qué año va a venir. Ellos conocen todo, tienen una memoria, y ellos vienen y atacan y lo destruyen. Entonces, si alguna vez un virus, un anticuerpo se acerca, yo te conozco, dice, yo sé cuál es tu nombre, y entonces manda y ataca y manda a todos aquellos anticuerpos que van a destruir este virus. El doctor Brand decía también que el coronavirus que hoy en día no se ha podido reconocer a ese que nos está invadiendo. Por eso que hay un lapso en cuanto se reconoce el anticuerpo, que es de la glándula linfática, manda y tiene el reconocimiento. Hasta que tiene el reconocimiento, solo hasta ese tiempo podrá atacarlo y destruirlo y vencerlo. Pero hasta en tanto no haya ese reconocimiento, es lo que está pasando. Miles tendrán que morir y miles han muerto. Pero, amados hermanos, ¿qué hace la vacuna? La vacuna, para decirlo de manera muy simple, es un poquito de la enfermedad que se coloca en el cuerpo de la persona para no adquirir la gran enfermedad. Entonces, la vacuna posee una memoria única, que es un anticuerpo, que tiene un anticuerpo del donante, y ahora sí reconocerá a ese invasor. ¿Sabe cómo llaman a la sangre que ha tenido una enfermedad y que luego se ha curado? La llaman de sangre sabia. Ahora escúcheme, voy terminando. La sangre de Jesús es una sangre sabia. Es una sangre sabia, y eso es todo el asunto, mi hermano. Esa es toda la historia resumida para que usted lo agarre. La sangre de Jesús es una sangre sabia, porque todo lo que Jesús venció, nosotros también lo venceremos.
Este es un buen lugar para que usted diga amén. Diga amén. Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, dice, porque yo he vencido el mundo. Confiad, yo he vencido el mundo. Esta es la razón también porque Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11, hablando de los santos que vinieron a guerrear contra el diablo y dice que lo vencieron, dice, escuche bien, dice, ¿por medio de qué? Apocalipsis 12:11 dice, por medio de la sangre. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, por medio de la sangre de Jesús. Satanás no tiene ningún poder contra la sangre de Jesucristo. Entonces, amados hermanos, quiero decirte que somos más que vencedores si nosotros en nuestro corazón permitimos que la sangre de Cristo nos cubra, nos guarde, nos limpie y nos prepare para enfrentar todos estos grandes desafíos. Quiero orar. Inclina tu corazón ahí donde está. Gracias, Dios, por la constante provisión de la sangre que tú nos das en todo nuestro cuerpo. Todo lo necesario lo tengo en tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Tengo el poder limpiador de la sangre. Tengo el poder porque mis pecados han sido perdonados. Pueden ser perdonados si tú no te has rendido a Jesús. Pueden ser perdonados por la sangre preciosa que fue derramada. Gracias, Señor Dios, por el poder conquistador que nos da tu sangre. En esta hora, Señor, yo quiero recibirte como mi Señor y mi Salvador único y suficiente. Había una historia de Napoleón Bonaparte que después de haber perdido la batalla de Waterloo, él se reunió con sus generales en un lugar y tenía un gran mapa de todo el mundo y ahí en una parte había unas islas, las islas británicas que estaban con rojo. Él les dijo, de no haber sido por estas islas que están señaladas con rojo, pintadas con rojo, yo hubiera conquistado el mundo. Satanás, que fue vencido en la cruz del Calvario, ha dicho lo mismo y seguramente dirá lo mismo. De no haber sido por esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, yo hubiera conquistado el mundo. Esto es tremendo, hermano. Por eso es que es importante que tú ahora recibas el poder de su sangre en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Quiero orar también, quiero que hagamos una santa cena. Quiero que estemos juntos. Quiero agradecer a todos y cada uno de aquellos que nos vienen siguiendo a las 8 de la mañana, a las 10 y a las 7 de la noche, donde yo estaré en este domingo compartiendo cada domingo la preciosa palabra de Dios. Que Dios te bendiga. En este tiempo busca a Jesús y toma de la sangre preciosa del Cordero y colócala en el corazón en este tiempo y te dará libertad, paz. Serás más que vencedor. Que Dios te bendiga. Tendremos también a continuación un momento de Santa Cena, donde habla del cuerpo de la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario y que a través del cuerpo de la iglesia nosotros podemos tener también unidad, paz y ser más que vencedores.